Buenas tardes, estamos aquí con el exatleta paralímpico Pedro Sandoval. ¿Cómo Muy está, buenos profe? días y gracias por este espacio. Pedro participó en los Juegos Paralímpicos de Arnhem 1980 en Países Bajos. ¿Cómo se sintió con esa experiencia que vivió? Bueno, después de muchos años ya te puedo decir ya qué es lo que yo siento ahora. En ese momento pues simplemente era la emoción de ser un seleccionado nacional que iba a representar a mi país en un evento tan importante como lo son los Juegos Paralímpicos, pues sin mayores perspectivas en ese momento. ¿Tiene alguna anécdota que nos cuente? Unas 2, 3 anécdotas que nos cuente de ese momento. Bueno, pues que en un principio, cuando recibo esa noticia, pues, para mí fue algo muy motivante y yo esperaba tener todo el apoyo, ¿no?, de amigos, de familia, y sin en cambio, como nuestro deporte no era tan conocido, era algo que incluso las autoridades lo tomaban como parte de una rehabilitación, que de rehabilitación no tiene nada porque es una práctica tan exhaustiva en el deporte, que es un deporte de alto rendimiento desde el inicio, desde sus raíces, como que fue conformado este movimiento paralímpico. Esa pregunta me acaba de salir ahorita. ¿Cree que sigue siendo igual como lo que usted dice en este momento? De que no son unos como disciplinas tan conocidas, todo eso. Bueno, en ese momento es un poco más, hay un poco más de reconocimiento, hay una poca de mayor difusión. Después de 50 años sí ha habido avances, indudablemente. Ya hay un apoyo por parte del máximo organismo del deporte en México, que en este caso es la Comisión Nacional del Deporte, CONADE. Existe ya un Comité Paralímpico Mexicano, o sea, ya hay una estructura real. Así como lo tienen los olímpicos, lo tenemos nosotros los olímpicos. ¿Cómo fue en ese momento que supo que fue seleccionado para participar en el torneo y representar a México? Pero fue algo que es motivante. Hoy te puedo decir, a lo largo de 50 años, que es la mayor satisfacción que todo atleta puede tener, el saber que va al máximo evento de la justa deportiva en su disciplina. ¿Cómo fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te inspiró a comenzar en el deporte? Pues realmente simplemente tener una actividad física. Ahí inicia en la década de los 70, cuando yo estaba en la secundaria todavía. Empieza a ver la educación física en aquel entonces se llamaba malamente, para inválidos, que estaba mal empleada la palabra, porque la palabra inválido es sin valor, pero bueno, así se determinaba en ese momento mundialmente. Y aquí en México no se tenía la educación física para hoy personas con discapacidad, y en aquel entonces igual no había esa actividad. Entonces llega un profesor nuevo que se acababa de graduar, que él pensaba, y son pláticas que él nos dice, y llegaba a una escuela de niños normales, sin saber que llegaba a una escuela donde todos éramos personas con discapacidad. Entonces se enfrenta a un mundo distinto él también, como profesional en la educación. ¿Hubo algún momento o persona que te inspiró en convertirte en ser atleta? Pues realmente fue este profesor, que se llama Elíasar Hernández Díaz. No solamente se dedicó a hacer la labor de ser el maestro de educación física, sino que también tuvo la intención, tuvo
la motivación de conformar después de que nosotros terminamos la secundaria un equipo representativo, porque ya se empezaba a dar el movimiento del deporte en sí de la asequible. Él conforma el equipo del Jorge Beltrán. Posteriormente, todos los que en ese momento éramos integrantes de ese equipo y que acabábamos de terminar la secundaria, en su mayoría pues, todos fuimos o estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades o de las preparatorias, y es como se conforma el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un desafío que hayas enfrentado en tu carrera deportiva. Un desafío, pues simplemente el gran desafío era la diferencia que había entre los competidores a nivel internacional con los mexicanos. Nosotros éramos unos niños, unos jóvenes, por nuestra discapacidad, que era en su mayoría secuela de poliomielitis. Nuestro cuerpo no estaba conformado completo y totalmente. Estábamos en la etapa de evolución, de crecimiento, de desarrollo físico, y que en este momento la gran mayoría de los competidores internacionales eran o excombatientes de alguna guerra, ya sea en Europa, en Oriente, y ellos eran los que en ese momento era la gran mayoría, porque todo este movimiento nace en Stoke Mandeville, en Inglaterra, precisamente con excombatientes de las guerras. ¿Alguna competencia o logro en particular que te sientas orgulloso? O sea, sé que te puedes sentir orgulloso de todos los logros, ¿no? Pero dígame, lo que usted quiera. Bueno, para mí lo más significativo fue esta competencia, porque en esta obtuve 2 récords mundiales y paralímpicos. Entonces para mí fue algo que marcó mi vida, porque de aquí, sin saberlo, de ahí en adelante seguí compitiendo, tuve más logros, pero el hecho de haber sido medallista paralímpico y con preseas de oro, pues al paso del tiempo tuvo una recompensa, porque hubo muchos méritos y muchos logros que, por haber sido en ese momento medallista, pues trajeron muchos beneficios. Cuéntame más sobre la disciplina de lanzamiento de disco, 60 metros y 4x60. Bueno, son las pruebas de atletismo en pista y campo. El lanzamiento de disco, de hecho, cuando yo empiezo a hacer mi práctica del deporte, yo tuve que practicar muchos deportes, porque era la única manera de tener la posibilidad de quedar seleccionado. Entonces me dediqué, así como hice el atletismo en pista y campo, lanzamiento de bala, disco, jabalina, en la pista, siendo 60 metros, el slalom, las pruebas ya de 200, 400 metros, porque en un principio no había los 100 metros. En mi categoría también aprendí, sin saber, tuve que aprender a nadar, participé en pruebas de natación, practiqué también el tenis de mesa. O sea, tuve una incursión en varios deportes que a la larga me permitieron ir especializándome en las pruebas de velocidad. Probó un poco de todo. Así sí, tuve que ser todólogo. Después de la vida de atleta de alto rendimiento, ¿a qué se dedicó? Bueno, yo conjugué mi práctica del deporte. Empecé desde los 15 años. La compensé con estudiar, posiblemente con trabajar. Estudiaba, después ya hacía deporte, después trabajaba y seguía haciendo deporte hasta cerca de los 45 años, que
fue cuando yo me retiro aproximadamente. ¿Usted cree que sí se puede hacer deporte, escuela y trabajo? Claro, todo depende de uno. Si tiene uno el interés, si tiene uno la intención, si tiene uno la motivación, y si le gusta a uno lo que está haciendo, es muy complicado, pero sí es posible hacerlo. Sí es posible compaginar el estudio y el deporte. Sí es posible trabajar y seguir haciendo. ¿Y por qué? Porque es la base para poder tener uno el día de mañana pues un futuro más cierto, poder conformar incluso una familia, porque de otra manera pues no sé ahora, pero para mí en aquel entonces no hubiera sido posible solamente dedicarme al deporte, porque no sé qué hubiera sido de mi vida en este momento. Sí, es como una moneda al aire, ¿no? O sea, no sabes si le garantiza eso una vida o no. Y a diferencia de hoy que se tiene con más apoyo, pero que te puedo decir de 100, 5 van a tener una vida digna si se dedican solamente al deporte. Tienes que tener una base que te permita sustentar el día de mañana una calidad de vida digna. Justo le iba a preguntar sobre el apoyo. ¿Cree que ahorita los atletas están teniendo suficiente apoyo? Hay más apoyo, definitivamente que hay mucho más apoyo, hay mucho más recursos por parte del gobierno, pero eso no implica que quienes hoy se dedican al deporte paralímpico y de alto rendimiento pues tengan garantizado un futuro. Pero son pocos, contados con los dedos de las manos, tanto en los paralímpicos como los olímpicos, los que si se dedican y exclusivamente hacen solamente deporte tengan garantizado. No, hay que compaginarlo con una preparación, con un trabajo, algo que sustente esa calidad de vida que sea digna. Cuando le pusieron la medalla de oro, ¿usted qué sintió? O sea, ¿qué emoción sintió? Sintió felicidad, pero ¿qué pensamientos pasaron por su cabeza en ese Pues momento? más que el sentir que te ponen la medalla de oro es el escuchar al mismo tiempo que está retumbando en un lugar lejano a tu país nuestro himno nacional y que en lo alto de la bandera empieza a ondear nuestra bandera, que a la par de que se escucha el himno ondear nuestra bandera. Yo creo que esa es la mayor satisfacción de cualquier mexicano que va a una competencia, a un evento internacional, el que por el logro obtenido puedas poner en lo alto, por sobre todos los países que participan, nuestro emblema y nuestro himno nacional. Yo en lo personal, cuando veo los paralímpicos, los olímpicos, no sé, fútbol, y escucho el himno nacional, me emociono. Y bueno, y más si gana, ¿no? Como usted representó el país y ganó la medalla por el país, yo creo que fue lo triple de lo que sentimos los que estamos viendo a ustedes. De verdad no hay una manera de poder describirlo. Es una emoción, una serie de emociones encontradas, el pensar, que yo creo que en ese momento ni se piensa, sino posiblemente que todos los sacrificios que uno hizo están recompensados con ver que la insignia patria está a lo alto, por encima de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país, cualquier potencia mundial. Quedó Porque, bueno, investigué y vi que, bueno, con sus medallas, hizo que México quedara en la clasificación 9, o sea, en total de todos los países. Sí, en
en Mannheim, en Holanda, ha sido la mejor participación que ha tenido México en Juegos Paralímpicos. Sin tener todos los apoyos, porque en ese momento todavía íbamos y se competía con sillas de ruedas adaptadas, que habían sido sillas de hospital, y que la tecnología aquí en México todavía no alcanzaba y no nos llegaba. Se hizo una silla de ruedas para competir en el atletismo, y era una silla de ruedas con la que todos, o la gran mayoría, terminábamos así como terminábamos, se la prestábamos al siguiente. Y se iba rodando, porque era una sola silla de ruedas para competir, hecha por mexicanos. ¿Y en relevos igual? Ya en el relevo pues era una sola silla y pues con las sillas ortopédicas. Y bueno, para terminar, ¿qué consejos da para llegar al éxito? Para poder... Más que consejos, yo creo que, como te decía al principio, cuando uno, llámese persona convencional o persona con una discapacidad, cualquiera que sea, y en cualquiera de los ámbitos, sea el de la escuela, sea el del deporte, sea el laboral, sea el de que quieras, vamos a emprender este camino, tener la convicción de que tengo que demostrar antes que a nadie más, ante mí mismo, que soy el mejor, que estoy iniciando esta etapa, que estoy iniciando esta actividad, porque tengo la convicción, estoy dispuesto a enfrentar cualquier reto y cualquier sacrificio para lograr el máximo éxito. No quedarme a la mitad. Tener siempre en mente que lo que hoy empecé, lo tengo que terminar. Y que lo que empecé, tengo que demostrarme que di mi máximo, y más allá del máximo, para poder ser, y no nada más tratar de ser, sino ser el mejor que yo estoy. Sería esa es mi lema, mi forma de pensar. Lo que yo hago y busco hacer trasciende la vida. Mi pensamiento es que si yo el día de hoy estoy haciendo esto, voy a dejar una huella de lo que yo soy, lo que yo he sido, lo que yo he logrado como persona. Como en este caso, como Pedro Sandoval, que en mi transitar sembré una semilla que el día de mañana, tal vez por esto mismo lo veré, dará fruto, porque puse mi mejor y mi mayor esfuerzo para tener el mejor resultado en esta vida, en mi caminar por esta vida. Y bueno, no sé si quiera que hablemos un poco de Cuervos, o sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿O es esa parte? No, es parte de toda una... Estás hablando de Cuervos. Cuervos para mí El equipo fue una etapa en la que yo, después de retirarme y empezar a tener otras actividades, mi mentalidad fue que el deporte para mí me dio muchísimo, me dio muchas satisfacciones, me dio y me permitió tener una calidad de vida que
si no hubiera sido por el deporte, pues tal vez no la tendría. Y que mi compromiso entonces es retribuir hacia la sociedad, hacia los niños, los jóvenes, hacia la gente que está en una etapa de formación, un poco de lo que a mí la vida del deporte. Y es así como nace Cuervos. Cuervos es un equipo de fútbol aquí del barrio de Santiago Iztacalco. Buen día, del barrio de Santiago Iztacalco, que nace con un curso de verano. Un curso de verano para niños de 6 a 12 años que estaban en una etapa de formación, estaban pues hasta cierto punto en esa etapa en la que los niños no tienen la atención y la mayor parte del tiempo andan en la calle vagando en los parques, encontrándose con los vicios, con la delincuencia. Es como nace Cuervos, para tratar de alejar a los niños y jóvenes y encaminarlos por una vida sana, alejado de los vicios, de la delincuencia, cuyo objetivo primordial no era solamente el deporte, sino el que quieres pertenecer a Cuervos, pues también tienes que estudiar, tienes que tener una base que te permita tener una identidad. Cuervos nace para fomentar los valores de los niños que se han perdido. ¿Cuál es el respeto, la educación, el compromiso, el amor propio y tener una iniciativa para querer ser alguien de la vida? ¿Cómo? En este caso, a través del fútbol. Y ahí es como nace Cuervos. Porque en lo personal, bueno, yo soy en el equipo, en lo personal me ayudó mucho. Pues esa era la idea. Claro. A mí en un principio, cuando empecé esta aventura con Cuervos, los mismos niños y jóvenes cuestionaban. ¿Por qué? Porque todos los entrenadores de fútbol son personas convencionales. Y yo como entrenador que empecé a querer formarlos, a querer darles las bases del fútbol, no entendían cómo una persona con discapacidad, sin utilizar las piernas, podría ser su entrenador de fútbol. Entonces, el trabajar con niños, con jóvenes, y querer formarlos, no solamente es el aspecto del deporte, se convierte uno en más que un amigo, el confidente, hasta el sociólogo, hasta el psiquiatra, hasta el médico, hasta no sé, tal vez hasta esa figura paterna con la que muchos Y en lo personal también, como ya lo y sin quererlo, son cosas que se van dando. ¿Por qué? Porque todo esto es el poder encontrar en esos niños, en esos jóvenes, esa identidad que los ubique, que en algún momento se dé la confianza de poder preguntar, de poder acercarse a alguien y decir: tengo esto, quiero esto,
y no sé cómo hacerlo. Esa es parte de esta misión que yo creo que emprendí en su momento y que para mí ha sido muy satisfactorio porque pues puedo decir sin temor a equivocarme que de los casi centenar de niños y jóvenes que pasaron por Cuervos durante esos 7 años que yo estuve trabajando con ellos. En su momento todos continuaron estudiando, llegaron hasta donde la vida les permitió, pero que creo que el 99% de esos jóvenes, hoy jóvenes o ya casi adolescentes adultos, encaminaron bien su camino. Se logró el objetivo de rescatarlos del vicio y de las drogas. Yo creo que tristemente muy pocos sí cayeron en las drogas. Maravilloso hubiera sido que el 100% hubieran podido continuar o estudiando o trabajando, pero muchos soy consciente y seguro que pues, incluso ya están a nivel de licenciaturas, otros en carreras técnicas, pero que el objetivo que se tenía de encaminarlos a una vida digna, a una vida sana, a una vida con objetivos, creo que se logró a través de este equipo de juegos. Fue una etapa maravillosa que aunque yo no era ya un atleta, permitió que muchos de los jóvenes que se acercaron a mí encontraran su camino. Y que esto también me permitió a mí poder continuar en mi vida personal y profesional, continuar con el proyecto que yo tengo, con ese gran trabajo que empecé en el año de 2003 con la creación de la Asociación Mexicana de Medallistas. Se creó y se convirtió, y donde el trabajo que he venido haciendo con esta asociación ha sido muy beneficioso, porque esta asociación está conformada por los 100 medallistas paralímpicos que tiene México en su momento. En este momento, esos 100 medallistas conforman o son parte de la Asociación Mexicana de Medallistas Paralímpicos. Seguimos trabajando en buscar el beneficio, en buscar el bienestar de estos deportistas, en su mayoría ya retirados, pero que estamos buscando trabajar para que sigan teniendo una calidad de vida digna, y que ese logro con el que hoy se reconoce, enaltecerlo más, que sepan que existen, que existimos, y que sin esa generación espontánea que se conformó en la época de los 70s y que permitió tener un avance tan significativo en estos 52 años, para que el día de hoy se tenga ese reconocimiento a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial de lo que es el movimiento paralímpico. Y en México el movimiento paralímpico tiene un reconocimiento importante y es considerada una de las potencias en el deporte paralímpico mundial. ¿Con algo que quieras
No por algo se han obtenido en esos 352 años 311 medallas al mundo. Nada más. Fue un gusto poder hablar con ustedes, entrevistarlo. Me da mucha emoción. No, a mí me satisface mucho el poder transmitir estas vivencias y que la gente conozca que atrás de una silla de ruedas o de unas muletas o de un bastón de un invidente o de una persona con discapacidad intelectual, de un amputado, de una persona de talla baja, habemos personas con discapacidad. Lo único que queremos y buscamos es una oportunidad de demostrar lo que somos, lo que valemos y hasta dónde podemos llegar. Que la sociedad vea que existimos y que todo tiene que ser con nosotros. No hay algo que puedan ustedes hacer sin nosotros. Si quieren hacer algo con nosotros, tenemos que estar incluidos. Debe de cambiar esa mentalidad de inclusión. Que se dé realmente una inclusión hacia todas las personas con discapacidad. Que realmente entiendan lo que es el concepto de la inclusión. Es increíble y ahorita donde estamos se dijo, este es un parque incluyente, donde desafortunadamente en este parque las rampas de acceso están hasta las orillas del parque. En este parque que se dice incluyente no existe. Y hay juegos y hay equipos de ejercicios donde no hay un solo juego para niños con discapacidad, donde no hay un aparato para hacer ejercicio para las personas con discapacidad. Ahorita voy a grabar todo lo que me dices para comprar. Y se habla de que, y esto fue remodelado por el gobierno de la ciudad de México, donde dan un término de inclusión o un parque incluyente que no incluye, porque al parecer es muy difícil. Porque si yo vengo de la mitad de estas calles, tengo que irme por seguridad, supuestamente, a los extremos del parque para poder acceder. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que hacer valer todas esas leyes que se dice hay, pero que no se aplican. Hablar más, actuar más que hablar, ¿no? Por así decirlo. De nada se sirven las leyes escritas, porque es ley muerta. Si esa ley no se aplica, de nada sirve que esté incluso en la Constitución. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros como personas con discapacidad no queremos seguir siendo un número, no queremos seguir siendo el 10% de la población. ¿Por qué? Porque ese 10% tiene que tener y hacerse valer todas y cada una de las necesidades que tenemos y que supuestamente están contempladas dentro de la ley. Y no es mentira, vete, no es tan lejos, aquí en el metro Villa de Cortés, aunque hay una rampa, digo, hay un elevador, perdón, Sí. hay rampa y hay elevador, pero nada más me permite el acceso a la parte superior del metro. Si yo quiero bajar, no hay elevador que me baje a donde pueda yo tomar el metro, A las vías, ¿no? hacia Sí, exacto. el acceso al metro. Sí, es lo que Y acabo así de como pensar. esto, muchas cosas.
lo que es peor y más grave, en muchas estaciones del metro, aunque hay elevador, no hay el acceso porque se tiene que tener una tarjeta que solo la da el metro y no la da a cualquier gente. Y los policías que las tienen nunca los encuentra uno por ningún lado. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que hace, el esfuerzo que hace nuestro gobierno, si los pies o la parte administrativa no tiene esa precaución de implementar todo lo necesario para que sea funcional? Es muy bonito ver, pero ¿funciona en realidad? Otro ejemplo, esta línea de autobús, de trolebuses del circuito de Villa de Cortés. Excelente, los trolebuses tienen rampa, pero ¿cuál es la función? No digo que todos, pero la función del chofer es detener el autobús, bajarse y bajar la rampa. ¿Qué pasa? Que muchos de los operadores no lo hacen, esperan que un usuario, cualquier otro, haga el trabajo de ellos, que ellos les con lo que los capacitaron para que tengan esa atención, que tengan esa humanidad de servicio. No la hay. Otros hasta se molestan y se detienen en lugares donde es imposible que, aunque baje la rampa, o hay un poste, o hay un árbol, o está el pasto, y si no hay, si la persona que va en silla de ruedas tiene una discapacidad y tiene que usar la rampa, no les interesa. Es lo que vi en una estación de autobús. Bueno, ya en el Metrobús bajaron y no podían pasar porque había un cartel de publicidad. Entonces, hicieron la rampa para que bajaran. Ponen un cartel ahí, entonces no sirve de nada la rampa, ¿no? Así como eso, en este gran México, en esta gran ciudad, absurdamente existen tantas barreras arquitectónicas que es increíble, porque a quien le dan la indicación para que lo haga o desconoce o son flojos, y si en una esquina hay un poste, como ellos les dieron la indicación que ahí hicieran una rampa, ahí la hacen, pero no quitan esa barrera arquitectónica. O lo que es peor, cuántas rampas para personas con discapacidad no están obstruidas, no solamente por postes, no solamente por algún implemento de Teléfonos de México, sino por la misma gente que pone sus puestos para vender, y que no les interesa. ¿Por qué? O automóviles. ¿Por qué? Porque dicen que tienen permiso de las delegaciones, de las alcaldías en este caso, para poner sus vendimios. No están permitiendo el libre tránsito de los peatones, en este caso de las personas con discapacidad. Por eso es que y les digo y los invito a una reflexión. Que piensen bien y que antes que de hacer algo, conozcan, se den el tiempo de conocer las necesidades de una persona con discapacidad. ¿Para qué? Para que
puedan de esta manera saber y ponerse del otro lado, qué es lo que necesitamos ambas partes para poder funcionar como sociedad y que tengamos una mejor calidad de vida a ambas partes y que entonces sí sea una verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque nos están incluyendo. ¿Por qué? Porque no es que nosotros nos tengamos que incluir con ustedes, sino ustedes incluirse con nosotros. Si la sociedad no se incluye con las personas con discapacidad, no va a haber avance. ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento. Son los que no tienen empatía, por así decirlo, ¿no? Son los que, justo los que ponen los puestos, son los que no se incluyen, por así decirlo. La empatía y el sentido humanitario. Sí. ¿Por qué? Porque Bueno, sí, sentido no con humanitario. nosotros, nada más, entre ustedes mismos. Si ven que se cae una persona, una señora, si ven que le sucede algo a alguien más, todo mundo está ajeno o se mantiene ajeno. Tenemos que, y se habla y se dice que la Ciudad de México se está humanizando, hay que hacerlo realmente. Esos son los pequeños grandes detalles que van a permitir un gran avance. El gobierno está poniendo lo suyo, tiene que poner mucho más, pero también la sociedad tenemos que sumar y dejar de ser apáticos y convertirnos en una sociedad más humanitaria, más humanista, más comprometida. Ese sería tal vez el gran mensaje que yo le puedo dejar a todos los que van a escuchar esto. Ahorita son muy pocos, pero le prometo que lo van a escuchar muchos después. Pocos son, pero así como yo empecé, tú tienes que empezar, como todos tienen que empezar. Porque las cosas no se dan ni florecen de la noche a la mañana. Se tienen que ir trabajando poco a poco, se tienen que ir cimentando para llegar al éxito. De esa manera, ¿no? Lo que rápido llega, como el dinero, rápido se va.